Hola, hola, raíces del cielo. Hoy es miércoles, día de Mercurio, el viajero alado, el dios que transita entre mundos. Mercurio es el mediador que traduce los lenguajes invisibles, el que lleva los mensajes de un plano a otro y abre sendas de comunicación sutil. Porta el caducio, símbolo presente en muchos libros sagrados, emblema de equilibrio y de unión de opuestos. Nos recuerda que la palabra puede sanar o dividir. Mercurio es el alquimista del pensamiento y el tejedor de significados. A veces el zodiaco se presenta como una carrera de relevo. Viene un planeta adelante y va preparando el terreno, luego le cede el trabajo entonces al próximo planeta que viene, ¿no? Y le dice, ok, toma, aquí te dejo esta parte adelantada y ahora te toca a ti seguir. Y entonces viene el próximo planeta y comienza a trabajar una parte de la energía de ese signo que no ha sido todavía tocada, ¿no? Es como si estuvieran arando el terreno, ¿no? Y luego detrás llega entonces otro que toma el relevo para continuar la obra y profundizar en el aprendizaje y así una carrera de relevo, ¿no? Entonces primero fue Marte el año pasado, desde noviembre, retrogradó hacia los primeros grados de Leo y luego Cáncer, enfrentándose con Plutón en 3 ocasiones, una en Cáncer y 2 en Leo. Estos choques culminaron en una cruz fija en abril, que fue el último enfrentamiento que tuvieron estos dos, Marte y Plutón, y esto terminó en una energía de bloqueo, donde ninguna de las aristas cedía, ¿verdad? Ninguna de las aristas cede porque esto era una energía fija, donde no hay movimiento para ninguna parte. Y esto fue en medio de esta tensión cuando ocurrió la muerte del Papa Francisco, ¿recuerdan? Y el Papa Francisco es un símbolo potente de cierre, de ciclo, bajo la era de Piscis, porque la era de Piscis está, la iglesia está regida bajo esta era, la institución de la iglesia está regida bajo la era de Piscis. Recuerden que uno de los símbolos que por los que siempre se reconoce el cristianismo es por el pez, o los peces, o el pez. Bueno, esa misma escena cósmica nos recuerda que estamos en un cambio de era y que el zodiaco nos habla a través de sus pilares fijos. Luego Mercurio, por su parte, acaba de salir de su retrogradación, que comenzó el 17 de julio y concluyó el 11 de agosto, pero todavía estaba en periodo de penumbra. Quiere decir que todavía estaba recorriendo los grados por donde comenzó su retrogradación. Y acaba de salir de su sombra y comenzar a recorrer ya un periodo limpio, digamos, que no ha sido recorrido el lunes pasado. O sea, precisamente este lunes, ¿no? El lunes 25, justo el mismo día en que Venus estaba ingresando en Leo, como si se hubieran puesto de acuerdo, como si están en una carrera sincronizada, ¿no? Este maratón es un maratón de relevo que está sincronizado ahí con todo el ajuste que lleva Cronos, ¿no? Y bueno, ahora está entrando Venus y el año que viene va a entrar Júpiter. Y Júpiter probablemente magnifique lo que quede allí y lo haga ya, un escándalo, lo que quede. Así que cada uno de ellos irá puliendo las aristas del carbón para que de su presión nazca el diamante. Esto es como un taller cósmico. La energía se va transmitiendo de mano en mano hasta que la obra alcanza ya su brillo y su último, su esencia, ¿no? Hasta que llega hasta el puro diamante. Así que hoy el cielo nos coloca frente a un espejo muy incómodo. Yo les dije desde ayer que iba a ser un pulso bastante intenso, así que vamos a tratar de hacérselo lo menos intenso posible, pero está difícil. Aquí hay un choque de fuerzas que revela lo que callamos, lo que amamos y lo que intentamos controlar. Hasta dónde abrazo mi propio deseo y hasta dónde soy movido por la sombra del otro. Y en términos colectivos, hasta dónde nos mueven las sombras del poder. Así que vamos a continuar el tema después de los tránsitos, que son pocos pero cargados de mucha intensidad. Vamos a desplegar el mapa celestial. La luna amanece en Libra y por la noche ingresa en Escorpio a las 9:29 p.m. Estamos en una fase creciente cóncava, menos de 12% de luz. La luna se enciende apenas con un filito en el borde derecho
al atardecer visible en el cielo occidental y esto simboliza la germinación y primeros pasos hacia lo que va a tomar forma en el cuarto creciente. Con este ingreso en Escorpio, la intensidad va a aumentar de un golpe. Emociones más profundas nos invitan a ir a la raíz, a bucear en lo oculto y a transformar lo que parecía inamovible. La mañana comienza con un estruendo dramático que inaugura el día a la 1:54 am. Venus en Leo se enfrenta en oposición a Plutón retrógrado en Acuario a 1 grado con 51 minutos, donde antes ya estuvieron Marte y Mercurio, como les dije hace un momentico. Aquí hay un pulso de poder que enfrenta el brillo del corazón leonino con la sombra profunda de la soberanía y el colectivo. Venus arde en Leo buscando ser vista y amada, mientras Plutón en Acuario exige despojarse de lo superficial para poder ejercer su soberanía desde un centro más auténtico. Es el mito del amor que se enfrenta a la verdad desnuda. ¿Qué deseo nace de mi centro? ¿Y qué deseo viene impuesto por el grupo o el velo social? Este es el gran tema de hoy. Un día que porta la firma de jornadas pesadas, donde la carga energética se siente en los hombros, en la nuca. ¿Saben de esos días que se sienten así aplomados encima de uno? Bueno, con el paso de la tarde a las 3:04 p.m, la luna en Libra se opone a Quirón retrógrado en Aries a 26 grados con 49 minutos y la balanza librana se inclina cuando toca la herida de Quirón. El dilema eterno entre armonizar y afirmarse se enciende. Aquí cedo para complacer o me afirmo aunque duela. La luna aquí revela que la verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la autenticidad relacional cuando el vínculo tiene alma. Decir lo que duele sin herir, escuchar sin disolverte, fijar límites que preservan la vida del lazo. En el eje Libra-Aries, la armonía real surge cuando el yo se afirma sin aplastar el nosotros y el nosotros cuida sin callar. Cada sí y cada no dibujan una geometría de respeto. La paz, entonces, no es silencio, es verdad con belleza, deseo asumido y responsabilidad compartida. Cuando dos seres se encuentran sin velos, cuando la herida se reconoce y aún así se elige permanecer, nace una paz que brota del roce, del diálogo sincero y de la vulnerabilidad compartida. Es una paz que se forja como un templo interior, no como un pacto de silencio en el que ambas partes evaden tocar temas sensibles por miedo a consecuencias, prefiriendo asumir las máscaras y continuamos el show sin problema, porque así, mantenemos el status quo. Mientras tanto, el alma, que no entiende de esquemas sociales, continúa encadenada en un sótano de mazmorra, de paredes frías y húmedas que exudan silencio. Imaginemos al alma sin poder articular porque el ego ha tomado el control. O sea, el alma ha sido soterrada, apartada, vive en un destierro interior donde el aire huele a encierro y la humedad de las paredes habla de memorias viejas. El goteo del agua marca un compás lento y en la penumbra se escuchan ecos sutiles, pero no se puede hacer nada, ¿no? Porque ella está apresada allá abajo. Son recuerdos que aún rondan esos pasillos, ¿no? Esos ecos. Ahí está ella, ahí está el alma, allí permanece, atravesando su desarraigo con silencio y espera. Entrada la noche a las 9:27 p.m. la luna ingresa a Escorpio. Así que aquí el aire ligero se convierte en agua profunda. La luna cruza el umbral de las sombras y despierta el deseo de intimidad, la necesidad de transformación, el impulso de mirar aquello que normalmente evitamos. Es la entrada a la caverna del alma. Como la luna creciente, un hilo de luz anuncia la salida del inframundo, un respiro en medio de la densidad del día. Aquí el silencio puede volverse respiración. Y poco después, a las 10:02 p.m, la luna en Escorpio forma un quincuncio con Saturno retrógrado en Aries. Y esto va a ser a 0 grados con 17 minutos. Y aquí hay un ajuste de destino. Escorpio quiere entrega total.
Saturno en Aries recuerda que hay límites, que el yo debe sostener la estructura. Este aspecto se siente como un cruce de caminos internos. Aquí hay una fricción que no permite comodidad y que obliga a madurar. El quincuncio habla de tensiones que obligan a negociar entre la vulnerabilidad y la disciplina, entre el desbordamiento emocional y la responsabilidad del ser. Es un recordatorio de que la intensidad sin forma se disipa y que el compromiso sin alma se marchita. Aquí la tarea es hallar el punto medio donde la entrega profunda se sostiene con límites claros y la estructura se suaviza para que la emoción no muera en rigidez. Saturno aquí actúa como guardián del umbral, el anciano que custodia la puerta del tiempo, mientras Escorpio fluye como corriente subterránea, como esas aguas ocultas de las cavernas. Es como si un lago se hubiese roto hacia abajo y se desbordara en las profundidades. Esto es un río de transformación que arrastra todo lo viejo y con su fluir invisible erosiona lo oculto hasta abrir un nuevo cauce, que ahora fluye, recordándonos que incluso en las profundidades más oscuras siempre se gesta otra realidad. Entre ambos se da un pacto incómodo, la emoción pide renacer y el guardián exige respuestas, exige pruebas. Solo al atravesar esa tensión el alma reconoce su fuerza y aquí gana la llave del siguiente umbral. Así que con este dramatismo venusino de hoy y toda esta intensidad, retomamos el tema central del día, donde los espejos del cielo nos confrontan y a la vez nos revelan las puertas hacia la transformación, con esta oposición de Venus en Leo y Plutón en Acuario y la Luna en Libra en oposición a Quirón y la herida. Esta es además de esto, la entrada de la Luna en Escorpión, que lo hace más dramático todavía y rompe la represa. O sea, estamos siendo confrontados con una realidad cruda y muy incómoda. Y es esta herida del narcisismo, la soledad disfrazada, los vínculos mediocres, la manipulación, Venus y la Luna hoy, como si se hubieran puesto de acuerdo, como si hubieran pactado este acto, sacan a la luz lo que preferimos mantener en las sombras. A ver, el narcisismo no es una moda nueva, no es una nueva moda en las redes sociales como nos están haciendo ver. El narcisismo es tan viejo como la mismísima era de Piscis que estamos disolviendo en este momento. O sea, nace de un ego enfermo, inflado de elogios o hambriento de reconocimiento. Y cuando ese ego no encuentra equilibrio, busca volverse protagonista absoluto de la obra, aunque arrase con la obra completa. Ahora, pensemos cómo las heridas y la manipulación nos empujan hacia esa soledad. Y digo soledad en sentido general porque me refiero a esta paradoja tan dolorosa como la soledad en compañía. Porque a veces nunca estamos más solos que cuando estamos al lado de alguien y que aún así no nos acompaña. Y nos sentimos tan solos o mejor, muy mal acompañados. O sea, es preferible estar solos, señores. Ese miedo a estar solos nos lleva a mantener relaciones mediocres por miedo a perder estatus, pertenencia, la imagen proyectada con la cual hemos construido todo nuestro sentido de identidad. Y ahí surge la reflexión. La soledad es paz, silencio, encuentro con uno mismo, es cuidarnos, complacernos, sostenernos, es no tener que limpiar el desastre de un adulto que hace berrinches como un niño mientras te está alando la saya, llamando constantemente la atención en todas las maneras posibles, es no cargar con quien nos hiere sin remordimiento. O sea, el verdadero terror no es la soledad, el verdadero terror es envejecer exhaustos sin que nadie haya agradecido tu ternura, tu cuidado, tu amor, tu entrega. Las relaciones mediocres viran la cara, callan lo incómodo, evaden la vulnerabilidad. No existe la relación perfecta, claro que no, pero sí existe la que se atreve al crecimiento constante. Esa para mí es la relación perfecta, en mi opinión, por supuesto. O sea, es la relación que se atreve
Se requiere mucha responsabilidad de la propia sanación. Reconocer que ya no estamos en el lugar donde nos hirieron, que ahora somos adultos capaces de reparar y maternarnos a nosotros mismos. Y ese niño que no recibió lo que necesitaba, ahora lo podemos reconocer. Podemos reconocer a ese niño invisible, abrazarlo nosotros mismos. Sanar no es exigir que el otro pague por lo que hizo, es hacernos responsables aquí y ahora de nuestra herida. Estas relaciones que se atreven a crecer juntos asumen el comportamiento real de resanar lo roto y no evadir lo profundo, no evaden los silencios incómodos, se atreven a cuestionar, a retar, a encarnar la valentía de mostrarse tal cual y la humildad para aceptar y enmendar los errores. O sea, estas relaciones que se atreven a crecer juntos en la misma guardarraya son capaces de reconocer sus patrones y adiciones emocionales, de nombrar los patrones destructivos, de darse cuenta de cómo asumen la realidad con placeres externos, entretenimiento, reconocimiento y validación social. Estas relaciones son tan reales que proponen enfrentar el dolor de mirar adentro, de sostener la incomodidad de lo que emerge y transformarlo en aprendizaje y crecimiento compartido. A lo largo de nuestra vida, encarnamos y encontramos 3 arquetipos en relación a los vínculos. El niño herido, que fue invisible, incapaz de estar solo, dependiente del apego porque nunca aprendió a sostenerse, irresoluto pues nunca pudo encontrar soluciones solo, siempre todo fue solucionado por él. El narcisista manipulador, el adulto solo en apariencia, pero que te da la vuelta y te culpa, te hace dudar de la realidad, se victimiza y proyecta todo el caos en ti como único responsable. Y el adulto consciente, vulnerable y fuerte a la vez. Escucha antes de defenderse, pide disculpas donde toca, asume responsabilidad y busca entender el dolor del otro. O sea, yo no estoy hablando aquí de género, estoy hablando de la persona como tal, ¿no? Del humano. La pregunta aquí es esencial. ¿Quién eres hoy en día? ¿Cuál de estos 3 arquetipos estás encarnando hoy? Incluso puedes asumir que encarnas los 3 a la vez, en maneras diferentes, porque no sanamos todos juntos. Pero eso no quiere decir que vivas en armonía, en equilibrio contigo mismo o con los demás, ¿no? Pero al menos hoy puedes comenzar a reconocer cuál de estos estás encarnando o cuál de ellos necesitan una sanación consciente, ¿no? Para llegar a ser este adulto consciente. Y es que al final también existe otra realidad que no podemos evadir. Hay que asumirla, señores, y es que todos hemos sido manipulados por alguien, por algo, por una institución, por un sistema, por una gobernatura. La pregunta es, ¿qué necesitábamos tanto que nos dejamos manipular? ¿Dónde estaba nuestra desesperación? ¿Dónde estaba nuestra desesperanza que permitimos la bota en la garganta o encerrar nuestra alma en el sótano de la mazmorra? Y 2 palancas encarnando el Sol en Virgo y la Luna en Escorpio hoy lo explican. O sea, esta Luna que va a pasar a Escorpio esta noche y el Sol en Virgo encarnan estas 2 palancas que me están mostrando este arquetipo. O sea, una de ellas para mí sería el deseo compulsivo y la esperanza tóxica. Y esto se lo atribuyo a Escorpio. Cuando queremos algo con tanta urgencia o tantas ansias que negociamos nuestra alma, aceptamos propuestas sin leer la letra pequeña y terminamos recibiendo una solución mágica que luego se convierte en una presión disfrazada. Y la otra sería el miedo preexistente, que se lo asumo al Sol en Virgo. Cuando el miedo a perder seguridad, pertenencia o amor es demasiado fuerte, dejamos de razonar. El miedo es un arma poderosa, señores. Basta con tocar esa herida y aceptamos cualquier trato, cualquier sometimiento, con tal de escapar a lo que tenemos. O sea,
con tal de escapar no solo a lo que tememos, sino a la falta de solución, porque no tenemos la solución y no sabemos, porque tenemos tanto miedo que no podemos asumir una solución. Entonces Venus frente a Plutón hoy nos confronta con todo. Nos confronta con el niño invisible, nos confronta con el manipulador victimista, la trampa de la soledad disfrazada, las relaciones mediocres que sostienen velos, el deseo compulsivo, el miedo como llaves de manipulación, y nos invita a elegir. ¿Seguimos actuando desde el niño y el manipulador o damos paso al adulto verdadero? Porque si nosotros vamos a pasar a una nueva era y queremos ser tan soberanos como queremos, esta es una de las respuestas que necesitamos encontrar dentro de nosotros. El Sol se encuentra hoy en grado 4 de Virgo, y el símbolo sabiano para el día de hoy nos ilustra una bandera a media asta frente a un edificio público. Y este símbolo nos habla de reconocimiento, de lo que queda inscrito en la memoria colectiva cuando un ciclo se cumple y llega a su cierre. Relacionado con los tránsitos de hoy, es como si el cielo nos pidiera honrar lo que ya no puede sostenerse, los vínculos, las máscaras, los deseos impuestos. La bandera media asta no es solo un duelo, es memoria, es legado. Así, en medio de la intensidad venusina y plutoniana, este símbolo recuerda que la transformación también implica reconocimiento público de lo que hemos vivido y una despedida consciente. Como la luna creciente que apenas ilumina un hilo en la noche. La bandera a media asta marca el umbral entre lo que muere y lo que va a nacer. Nos recuerda que todo fin verdadero es también un acto de dignidad y un portal de renacimiento. Y para entender mejor este aspecto en carne viva, quiero ilustrarles con un ejemplo histórico que lo encarna con mucha claridad. Y quiero hablarles de la figura de Marilyn Monroe, que no es precisamente Venus en Leo, como se dice por ahí en muchas ocasiones. Ella tenía su ascendente en Leo, o sea, la máscara, su proyección, el halo, ¿verdad? Además, con Neptuno en Leo, en la casa 1, pegadito al ascendente, esto la volvió literalmente un mito, una ilusión viviente. Todos proyectaban en ella, pero pocos veían a Norma Jean detrás. Su Venus estaba en Aries, o sea, Marilyn Monroe tenía Venus en Aries a 28 grados en detrimento, porque Venus en Aries se encuentra en detrimento, quiere decir que no está en su mejor posición, no puede expresarse como es, dulce y auténtica. Y bueno, ella tenía sus momentos de lucir auténtica, por supuesto, pero le costaba mucho, ya sabemos lo que le costaba, en fin. Vamos a hablar de esto y no de su historia, porque realmente es una historia muy triste. Pero su Venus estaba en Aries a 28 grados en detrimento, pegadísimo al medio cielo. Medio cielo es tu imagen pública, es lo que todos ven, ¿no? Es como te muestras al mundo. Y en conjunción a Quirón en 0 grado de Tauro. Básicamente estaban su Venus pegadito a la herida, ¿no? Esto la convierte en el retrato perfecto de la mujer cuyo dolor íntimo fue convertido en un espectáculo público. Este Venus en Aries, en conjunción a Quirón en el medio cielo, la hizo un ícono que brillaba precisamente a través de su herida. Era admirada por todos, pero profundamente expuesta y además muy frágil. La diosa del deseo, o sea, ella se convirtió en esa diosa del deseo, ¿no? Pero tenía Venus en Aries. Y esto es una contradicción, porque Venus quiere ternura, pero en Aries aparece como fuego, urgencia, incluso autodestrucción. Entonces, al estar en detrimento, Venus se vuelve más vulnerable todavía a los embates de Plutón y al poder externo. O sea, explotación, ¿no? Misoginia, la devoración por parte de la industria. Además de esto, ella tenía también la Luna y Júpiter en Acuario, en la casa 7. Y aquí hay un hambre de pertenencia, una necesidad y una validación en la mirada del otro.
Tenía Plutón en Cáncer, pero en la casa 12. Todos los traumas familiares, la herida de lo íntimo, la herida ancestral, la sombra inconsciente que la estaba devorando desde adentro. Marilyn Monroe es una paradoja eterna. Es, bueno, como dijo Elton John, ¿no? The Candle in the Wind. Es una vela encendida en el viento. Marilyn Monroe se convirtió en un ícono social. Representó los años 50 como ninguna otra. La promesa del sueño americano, la rubia deseada, la imagen proyectada en cada pantalla. La complejidad psicológica. Su Venus en Aries con Quirón en el medio cielo la convirtió en la encarnación de la mujer vulnerable, cuyo dolor se hizo público. No solo fue deseada, sino que fue diseccionada, convertida en un producto para cada industria. El eterno presente. Marilyn no murió del todo. Ella encarna el arquetipo que todavía hoy existe en los influencers, en las divas del pop, en las mujeres que cargan sobre sus hombros tanto la adoración como la explotación social. O sea, Marilyn Monroe es la epítome de este aspecto Venus-Plutón. Venus, el amor, la belleza, el deseo, expuesta en Aries, herida y luchadora. Plutón, el poder, la sombra, la manipulación, devorando desde lo oculto en Cáncer, casa 12, ligado a la herida de lo íntimo y lo familiar. Neptuno en Leo, al ascendente, amplificando el mito, la mujer convertida en ilusión, en pantalla, en fantasma colectivo. Marilyn no es un recuerdo de los 50, es un espejo de este Venus enfrentando a Plutón. Es la mujer fatal que todos desean y nadie comprende. The femme fatale, right? El ícono que se proyecta una y otra vez. Solo que ahora lleva otros vestidos, otras plataformas, otros filtros digitales, pero la herida sigue siendo la misma. Cuando el deseo se convierte en espectáculo y el alma queda atrapada entre el mito y la soledad. Así que no hablamos de Marilyn la persona, sino de lo que encarnó en el inconsciente colectivo. Ella fue adorada, mitificada, convertida en diosa del deseo y al mismo tiempo crucificada por el mismo público que la idolatraba. Despojada de intimidad, reducida a objeto sexual y objeto de cualquier otra industria, abandonada en su fragilidad. La metáfora de la crucifixión funciona porque nos habla del sacrificio ritual del arquetipo. O sea, ella ofreció involuntariamente, inconscientemente, su vida como espejo en lo que significa ser la mujer deseada en un mundo patriarcal. Y terminó pagando con el cuerpo y con el alma. Por eso decimos eterno presente, porque su figura no murió en el 62. Ella sigue reciclada en cada celebrity, en cada influencer convertido en producto de consumo. Porque su destino nos sigue revelando lo mismo que ocurre cuando la herida personal se convierte en espectáculo colectivo. Así que hasta aquí Raíces del Cielo. Esto ha sido tremenda intensidad para este miércoles de Mercurio. Así que deseo que tu día hoy te muestre el valor de dejar ir lo que ya no sostiene tu luz, que descubras la fuerza de tu voz incluso en la grieta y que la transformación se abre bajo esta luna creciente, te acerque un poco más a tu verdad más profunda. Sí. Que el deseo continúe en tu corazón, pero que puedas llegar hasta allí, hasta donde está el deseo auténtico, tu deseo auténtico, no el que ha dictado la sociedad, que te han hecho creer, no, que puedas llegar hasta ahí, ver las sombras que los rondan y poder descubrirlo y sacarlo de las sombras, sobre todo. Que puedas enfrentar estas sombras y liberar el alma de la mazmorra, aunque tengas que atravesar la noche oscura. Que el cielo te inspire y las raíces te sostengan siempre. Chao.